Aló, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Buenos días. Aló, Buenos días, sí, sí se escucha. Buenos días, sí, señor. sí, muchachos, porfa. No me dejen solito otra vez. Bueno, vamos a comenzar, que el tema está largo, pero súper interesante. Bueno, para mí es súper interesante, espero que para ustedes también. Se me olvidó cómo compartir pantalla. Acá. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, sí, señor. Sí, bueno, chicos, entonces hoy nosotros vamos a ver lo que son magnitudes escalares y vectoriales. Ay, espérenme que se me olvidó una cosa. Ya lo hago rápidamente. Listo. Listo, entonces ahí están viendo otra vez la pantalla, ¿cierto? Después estaba hablando ahí solo. Sí, ahí se ve. Esa, prenden la cámara, el micrófono. Buenos días, profe. Sí se escucha. Hasta luego, profe. Buenas, gracias. Pero bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, bueno, las magnitudes, como lo vimos la clase pasada, como lo vieron con la clase pasada con Gaby, son propiedades físicas que pueden ser medidas como la temperatura, la longitud, la fuerza, corriente eléctrica, etcétera. Y encontramos, pues, de todas esas otra clasificación, eh, que son las magnitudes escalares y las vectoriales. Entonces, las magnitudes escalares son las que se representan únicamente con un número y que representa determinada cantidad, digamos lo que es la masa, la longitud, la temperatura, el tiempo. Ustedes no dicen eh, con una flecha he crecido 3 centímetros. Ustedes dicen, no, pues yo mido 1,68 m, 1,70 m. Ustedes dicen, no, pues tengo 36 grados y ya, ¿sí? Y están las magnitudes vectoriales. Pues digamos que, ¿por qué existen las magnitudes vectoriales? Las magnitudes vectoriales existen es porque los vectores, las flechas nos ayudan y nos proporcionan información acerca de lo que está de la propiedad física. Y entonces digamos que es muy importante a la hora de operar. Entonces digamos que se representan, como su nombre lo indica, por medio de vectores. Entonces, pues por allá lo habrán escuchado: magnitud, dirección, sentido, tal. Y no solo eso, sino que también nos ayuda y nos da una información de cómo tenemos que operar estas. Entonces las magnitudes escalares se operan de una manera y las magnitudes vectoriales se operan de otra manera, ¿sí? Entonces, pues vamos, ¿qué es un vector? Entonces, bueno, y voy a poner a participar a algunos de ustedes, por favor, si pueden prender la cámara, genial. Alguien, por favor, que me diga qué es un vector. Hubo un voluntario.
Eh, ¿Nadie en serio? Como, sería como una medida. Ok, una medida de alguien más. Que tienen posición y sentido. Posición y sentido. Ok, listo. Pues más o menos. O sea, un vector es básicamente una flecha. O sea, es eso. Un vector es una flecha. Pero pues esa flecha tiene ciertas características para que sea considerada vector. Entonces, pues como ahí lo ven en la imagen, tiene que tener módulo, dirección, sentido, punto de aplicación y otras cosas más, pero pues nosotros nos vamos a quedar con solo las tres primeras, dirección, módulo y sentido. Módulo es la misma magnitud. Entonces, pues lo primero que cuando nosotros vamos a determinar un vector es, bueno, ¿cuánto va a medir ese vector? Es importante esto y es importante a veces hacerlo dimensionalmente, o sea, a escala, porque nosotros podemos hacer operaciones mediante los dibujos gráficos de los vectores. Entonces, una de las cosas importantes, ustedes saben si Teams tiene editor. No, ni idea, no sé. Creo que no. Carajo, Creo que no, porque todos lo han hecho por Paint. me va a tocar igual. Rayos. Creo que tiene para pizarra, pero no sé dónde se activa. Bueno, ay, jue madre. Eh, bueno, entonces tiene dirección, módulo. Es que, pues digamos que, bueno, los chicos que me han hecho preguntas, yo también manejo Zoom, me gusta muchísimo y ese sí tiene editor de pantalla, entonces se me había olvidado que estábamos por Teams. Bueno, ya que ahorita lo solucionamos. Entonces tiene un módulo, entonces la magnitud, súper importante. La dirección. Entonces, ¿qué es la dirección y cuál es la diferencia con el sentido? Entonces, la dirección, chicos, normalmente es la línea por la que va a ir el vector, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, bueno, tiene 7 metros, tiene 7 centímetros, tiene 7 kilómetros, lo que sea, pero esos 7 kilómetros, ¿hacia dónde van a ir? Entonces uno dice, no, pues va a ir por esta línea que tiene cierto ángulo, ¿sí? Entonces la dirección normalmente se sí, entonces este ángulo teta, uf, este ángulo teta normalmente está dado, eh, determina la dirección, ¿listo? Entonces es como por donde va a ir el vector. Los vectores normalmente son vectores deslizantes. Eso lo vamos a ver más. No, no, eso de una, eso que va. Para eso sí necesito que prendan su cámara y lo piensen. Les voy a dar 5 minutos para que lo piensen y alguien me lo muestre, ¿listo? Digamos que yo tengo marcador, lápiz, lo que sea. ¿De cuántas formas yo lo puedo sostener en el aire? Con solamente un apoyo, por decirlo así. Entonces, piénsenlo, 5 minutos. ¿De cuántas maneras yo puedo poner esto? Pero Entonces ahí, cuando te refieres a apoyar, ¿cómo qué sería? vale, digamos que si, en este momento yo lo tengo con mis dedos, ¿sí? Si yo lo suelto de la mano, se va a caer. Para mantenerlo ahí, justo para donde ustedes lo vean, ¿de cuántas maneras lo puedo hacer? De una sola forma con un apoyo, de una sola forma, ¿no? ¿Cuál sería? Muéstranos, por favor. Es que no tengo cámara. Sí, aquí sí. No, Bueno, pero entonces sería, explícanos. Explícanos ahí cómo lo entenderías. o sea, como en el plano, ¿sí? ¿Como en el Ponemos plano? la mano, sí, o ¿Ah, sea, sí? es efectivamente sí. Ok, sí, esa es una, pero falta otra. En, no sé.
¿A alguien se le ocurre algo más? La segunda manera de poder tener este espacio en el esfero, tener este marcador en el espacio. De forma vertical. No, igual, o sea, se mantiene de forma horizontal. Entonces una es así. ¿De qué otra forma lo puedo sostener ahí? Dependiendo de la dirección que uno le dé. Ok, listo. Entonces les voy a mostrar. La segunda forma es desde arriba. Entonces vamos a suponer, a ver si encuentro acá. Acá está. Digamos que yo lo voy a amarrar de esta cuerda, ¿sí? Acá. Amarré el marcador, ¿sí? Y ahí está en el espacio. Y también lo está haciendo una fuerza, ¿sí? Ahora viene la pregunta. Si yo lo sostengo con la parte de abajo, con la mano, y lo sostengo con la cuerda, ¿es la misma fuerza la que está actuando sobre el suelo? O sea, obviamente no me refiero a que son dos cosas diferentes las que lo está sosteniendo, pero hablando vectorialmente, ¿el vector que interviene ahí es el mismo? Ahí no interviene la normal. Exacto, ese es el primer vector, lo normal. ¿Y el segundo vector cuál sería? No sé, una fuerza de tensión con la cuerda. Exacto, exacto, precisamente. Entonces vamos a ver, a darle clear page acá. Entonces, bueno, ya volvemos con este, vamos a abrir otro Paint. Bueno, entonces vamos a suponer que acá está el Sharpie, el esfero, el marcador. Y, y arriba, el que dijo la normal, digamos que la normal, pues usualmente nosotros la dibujamos perpendicular acá, hacia arriba, ¿cierto? Pero en este caso, yo la voy a dibujar como hacia acá, que es la fuerza que le está haciendo la mano al esfero, ¿sí? Y la segunda sería exactamente la misma fuerza, pero pasando por acá. Entonces, imagínense que esto tiene un módulo m, una magnitud m. Este también va a tener una magnitud m, ¿sí? La dirección, este tiene un ángulo de 90 grados y este también va a tener un ángulo de 90 grados con la horizontal, ¿sí? Y el sentido, este va hacia arriba y este también va a ir hacia arriba. ¿Qué significa? Que yo estoy haciendo prácticamente lo mismo si lo sostengo con la mano desde la parte de abajo que si lo sostengo con la cuerda desde la parte de arriba. Entonces, eso quiere decir que si yo dibujo acá un vector, o sea, esta va a ser la línea, que vamos a llamarla como la línea de acción del vector, y yo tengo un vector sobre esa línea, bueno, me va a tocar hacerla al ladito. Acá. Si yo tengo un vector cualquiera, bueno, vamos a suponer que está sobre la línea de acción. Entonces, ¿qué va a pasar con ese vector? Que ese vector se va a poder deslizar prácticamente por esa línea de acción y siempre va a tener el mismo desarrollo, por decirlo así. ¿Sí me entienden? Entonces, acá si digamos que lo asociamos con lo del marcador, este vector yo lo corrí hacia arriba por esa línea de acción y por eso lo puedo aplicar de la misma manera tanto abajo como arriba. ¿Está claro ese concepto? Pero si se supone que el vector está sobre, digamos, si el esfero está colgado con una cuerdita, se supone que el vector de la normal no se pone, ¿o sí? No, son fuerzas diferentes, exactamente. O sea, o es el uno o es el otro. Pero digamos que es una respuesta mutuamente excluyente. Si es el uno, no es el otro. Entonces, o tú lo sostienes con la parte de abajo
o tú lo sostienes con la cuerda. Pero digamos que tú lo quieras sostener con ambos, solamente uno de los dos va a ser la fuerza. O si digamos, vamos a amarrar otra vez acá el marcadorcito. Digamos que acá está el vector superior, que es el vector de la tensión, ¿sí? Si yo lo sostengo y dejo de templar la cuerda, entonces ahí está haciendo el vector de la parte de abajo, que es el vector de la normal, ¿sí? Si yo distribuyo el peso como 50-50, entonces se podría decir, de manera pues no tan cierta en cierto modo, que el vector estaría acá. Pero ¿qué tendría? Tendría la misma magnitud, tendría la misma dirección y tendría el mismo sentido, ¿ok? El vector se mantiene, es el mismo para levantar el esfero. ¿De dónde lo aplicamos? Esa es la razón del vector deslizante, que lo podemos aplicar en diferentes puntos y va a ser lo mismo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O todo bien? Bueno, tomaré su silencio como algo positivo. Si tienen preguntas, me interrumpen, ¿listo? Entonces, continuemos. Entonces, el vector lo vamos a definir como algo que tiene magnitud, dirección y sentido. Y el punto de aplicación, ya vieron que en uno el punto de aplicación, digamos que se podría hacer por la parte de abajo y el otro por la parte de arriba. Entonces, después de todo esto, hay muchos más tipos de vectores, o sea, están vectores paralelos, vectores deslizantes, vectores no sé qué, etcétera, pero como que no los voy a poner en una lista porque nosotros los vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del curso y cuando ustedes menos se den cuenta, ustedes dicen, ah, pues sí, yo trabajé con esos vectores, de pronto no sabrán que eso era un vector paralelo o algo así, pero ustedes dijeron, no, sí, yo lo sé manejar. Entonces, después de todo esto, ¿por qué es importante clasificar las magnitudes escalares y vectoriales? Pues ya que esto nos va a decir en qué manera vamos a operar. No vamos a operar los escalares de la misma manera que vamos a operar los vectoriales. Los vectoriales los vamos a operar, como ya sabrán, con vectores y haciendo la diferenciación o sea, teniendo en cuenta su magnitud, su dirección y sentido. Y los escalares, pues los escalares son mucho más fáciles de operar. Es suma, resta, multiplicación, división y sale. ¿Listo? Pero entonces para poder operar esos vectores, nosotros tenemos que tener cierto conocimiento. Entonces vamos a ver un poquito de trigonometría. Esto normalmente lo ven en mate, pero ya me pasó el semestre pasado que algunas personas se quedaban un poco en trigo porque tenían algunos conceptos un poco diferentes, digamos que tenían algunas dudas acá, entonces después nos tocó devolvernos. Entonces, espérenme y cuadro como el tamaño de esto y ya. Es que yo creí, no, se me olvidó totalmente que... Ay, te berraco. Bueno, yo creo que ahí la piloteamos. Trigonometría. Alguien, por favor. Olviden. Entonces, la trigonometría pues es una rama de las matemáticas que se basa en el estudio de los triángulos, pero un poquito profundizando más en ese concepto básico que tenemos, también estudia las razones trigonométricas y su relación con los triángulos. Las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿sí? Entonces, seno, coseno, tangente, cotangente, todas esas tienen una definición. Entonces, por definición, el seno de teta, espérenme, primero dibujamos un triangulito. Entonces, acá estaría teta. Acá está, este se le llama la hipotenusa, que es el lado más largo. Este es el cateto adyacente, que es el que acompaña el ángulo, y este es el cateto opuesto. Entonces, del cateto opuesto depende es de dónde esté el ángulo, ¿listo?
Porque si yo tengo el mismo triángulo acá, digamos que yo tengo el mismo triángulo acá, pero me dicen que haga el estudio respecto a este ángulo de acá, entonces el cateto adyacente es el que acompaña el ángulo, ¿listo? Y el cateto opuesto es el que está opuesto al ángulo. Entonces, lo digo porque a mí me pasó cuando yo entré a ver estos temas, yo creí que siempre el cateto adyacente era el que estaba abajo. Y no, el cateto adyacente depende del ángulo que ustedes estén estudiando. Y ahorita digamos que vamos a hacer ese énfasis y por eso también lo menciono. En este caso vamos a trabajar con esto, con este triángulo acá, pero tengan en cuenta que si el ángulo cambia, el cateto adyacente, el cateto opuesto cambia, lo que no cambia es la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? El coseno de teta, perdón, acá me faltó de teta, se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero realmente, o sea, digamos, bueno, el seno y el coseno se usan para muchas cosas, pero se usan en muchos casos o en la mayoría como distancias. ¿Alguien que me logre explicar cómo es que el seno y el coseno pueden ser distancias? Bueno, ¿Cómo esa bueno, medida del ángulo? ok. Bueno, chicos, por favor, no le teman a equivocarse, participen. Así yo estoy sabiendo o así yo me entero de dos cosas. La primera, si saben, y la segunda es si hago más énfasis en el tema. Si de pronto su respuesta está bastante descabellada, que no está mal, pues hacemos un poquito más de énfasis en el tema. Por eso yo pregunto. Entonces, en el chat, si quieren, porque como que prender la cámara es una tragedia. Entonces, pero por favor, aporten algo a la clase, una propuesta si quieren. Pero bueno, después de esto, ya lo vamos a ver. Son distancias. ¿Qué? Disculpa. Creo que es porque coseno hace referencia como al cateto adyacente como tal y seno al opuesto, pero no sé, no me acuerdo muy bien. Ok, listo. Sí, esa respuesta estuvo bastante acertada, la verdad. Listo. Después de esto están las recíprocas de estos ángulos. Entonces, ¿cuáles son las recíprocas? Seno, coseno, tangente, después sigue cotangente, secante, que le pena las letras, que es difícil escribir en Paint, y cosecante. No me acuerdo cómo es. Cosecante de teta. Entonces las recíprocas pues son estos mismos, pero al revés prácticamente. Entonces se escriben de dos formas. Pues se escriben directamente al revés, como hipotenusa sobre cateto opuesto, en este caso cateto adyacente, perdón, hipotenusa sobre cateto adyacente y este cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y la otra forma de escribirlo es como son recíprocas de estas, se escriben 1 sobre seno o 1 sobre secante. Y acá 1 sobre cotangente. ¿Por qué se escriben así? Porque digamos si yo tengo seno, este berraco molesta mucho. Si yo tengo seno, eh, que está, que está definido como cateto opuesto, lo voy a anotar acá para poder hacer la operación, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y yo sé que cosecante es 1 sobre seno, 1 sobre seno. Entonces, cosecante va a ser 1 sobre cateto opuesto
sobre hipotenusa, ¿sí? Y acá, por ley de extremos y medios, entonces la hipotenusa se va para arriba y queda lo que tenemos acá. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, de las dos maneras, está bien escrito. ¿Listo? Entonces, así se trabajan estas fórmulas trigonométricas. Y ahora sí vamos a pasar. Ah, bueno, también están las fórmulas, no creo cómo es que se llama, las que son para sacar el ángulo como tal. Eso tiene un nombre. Y sus funciones inversas es lo que se llama. Entonces, las funciones inversas de seno y coseno es cuando, digamos, nosotros queremos hallar el ángulo. Entonces, lo que cancela prácticamente, se podría decir, lo que cancela, digamos, cuando ustedes tienen x al cuadrado y ustedes se quieren deshacer de ese x al cuadrado, ustedes lo que hacen es sacar raíz, ¿no? Entonces, la potencia se cancela con la raíz y queda x. Vamos a hacer un proceso similar, pero con, digamos, con tangente, que es la que más se usa. Nosotros tenemos tangente de teta, pero nosotros queremos hallar teta. Entonces, digamos que nosotros lo que hacemos es hallar tangente a la -1 o también lo que se llama arco tangente de teta, o no, se la sacamos a tangente de teta, y acá lo que hace es que tangente a la -1 con tangente de teta se va y queda teta solito, queda el ángulo. ¿Listo? Eso ya más adelante lo vamos a ver un poco más a fondo. Es un concepto, digamos, teórico, pero a mí me gusta más lo práctico. Entonces, bueno, después de haber definido las funciones trigonométricas, las razones trigonométricas, vamos a ver lo que es el círculo unitario y vamos a entender para qué lo vamos a usar en los vectores. ¿Listo? ¿Todos vamos claros hasta acá? Full H 4K. Sí. Listo. Sí, Que nadie se me pierda, porfa. Entonces, acá vamos a comenzarle a meter level a esta vaina. Vamos a comenzar a hablar de cosas muy bonitas ya. Entonces, listo. Entonces, bueno, hasta porquería. Bueno, ya aquí. Tenemos un círculo y ese círculo yo le voy a dar una particularidad. Ese círculo va a tener radio 1. ¿Listo? Y en ese círculo se pueden inscribir cientos y cientos de ángulos, ¿sí? En este caso vamos a definir este ángulo acá como teta. Y todos los ángulos, todos los triángulos que yo voy a formar, porque acá se forma un triángulo rectángulo, y esa es la naturaleza del seno y del coseno, yo lo voy a bajar acá y voy a formar un triángulo para poder hacer el estudio de ese círculo unitario mediante las funciones trigonométricas, pero tienen que tener algo muy presente, y es esto, que va a tener radio 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que tenga radio 1 con el triángulo? Que su hipotenusa acá va a ser 1. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a hallar el seno. Entonces vamos a ponerle a este x, la coordenada en x, y a este vamos a ponerle coordenada y. ¿Listo? Entonces vamos a definir el seno primero. Entonces seno de teta, seno de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto... Ay, güey, madre, me mordí. El cateto opuesto es y, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí. sí, Y la hipotenusa sería 1. O sea, qué belleza. Lo que nos está diciendo eso es que el seno de teta es la coordenada en y, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con coseno? Coseno de teta se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero el cateto adyacente, el que acompaña el ángulo, es x. Y la hipotenusa es 1. Entonces, por sorpresa, nos está diciendo que el coseno de teta es x. Entonces,
Con todo esto a qué llegamos, que esta distancia, que es x, nos la está determinando el coseno, casi me equivoco. Y que esta distancia, que es la coordenada prácticamente en y, nos la está determinando el seno. Y eso, chicos, es lo más importante que nosotros vamos a necesitar para el estudio de vectores. Entonces, nosotros cuando hallamos seno y coseno, lo que estamos hallando son sus distancias respectivas de ese vector en el espacio en x y en y. ¿Listo? Es muy fácil trabajar con el círculo unitario porque tiene pues norma 1, tiene una magnitud de 1, si lo vemos como un vector, si le ponemos flechita acá. Entonces es súper bacano porque nosotros estamos hablando de sus distancias. Entonces, ¿qué pasa con seno y coseno? Lo que pasa con seno y coseno es que son mutuamente excluyentes, digámoslo así, en el sentido en que, vamos a armar otro circulito acá. Son mutuamente excluyentes en el sentido en que acá los ejes X y Y. Listo. Entonces, yo voy a hacer ángulos, yo voy a ir haciendo líneas y si alguien es tan amable, por favor, por favor, en serio, si alguien es tan amable me puede ir diciendo qué pasa con seno y qué pasa con coseno. Vamos a hablar de distancias, de coordenadas, ¿listo? Entonces, yo les voy a ayudar con las primeras y ustedes van a hacer las últimas a ver si el concepto queda claro. Digamos que yo tengo este triángulo de acá, formo este triángulo. Entonces acá van a pasar dos cosas. Voy a formar este triángulo, acá lo voy a bajar. Entonces, ¿qué pasa con su distancia en X? Bueno, su distancia en X es muy aproximada a 1, si se dan cuenta, porque acuérdense que el radio del círculo es 1 y si está muy cerquita al eje X, o sea, como si fuera realmente el radio, entonces está muy cercano a 1. No es 1 porque está un poquito más abajo, pero está muy cercano, ¿sí? ¿Qué pasa con el eje Y? En ese caso tiene un valor bastante pequeño. Tiene un valor bastante pequeño porque estamos hablando, acuérdense, que de su distancia. Entonces esta distancia en Y va a tener un valor muy pequeño, mientras que esta distancia en X va a tener un valor grande, pero siempre menor que 1. El valor máximo que puede tomar X y Y en este círculo va a ser 1. ¿Listo? Entonces ahora vamos a tomar otro ángulo y vamos a analizarlo. Vamos a tomar este. Acá, ¿qué pasa con X y con Y? Entonces hagamos otra vez las lineecitas. Esta va hacia abajo y esta va hacia atrás. Entonces, acá las distancias en X y Y son muy parecidas ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta distancia en X es muy parecida a esta distancia en Y. Y eso pasa, acuérdense que X lo estamos relacionando con coseno. Y Y lo estamos relacionando con seno. Entonces, acá el seno y el coseno van a ser aproximadamente iguales. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes cogen una calculadora y ustedes sacan seno de 45, es exactamente igual que el coseno de 45. Eso pasa cuando pues, hay una línea totalmente recta, no recta, sino dividiendo, es más bien dividiendo el círculo en dos partes iguales, el seno y el coseno, o sea, las distancias en el eje X y en el eje Y, son exactamente iguales. Pero, ¿qué va a pasar cuando nosotros cogemos un ángulo? Sebas, una pregunta, pero ahí sería un triángulo rectángulo. Sí, claro, todos son triángulos rectángulos. Mira. Este sería y lo agrandamos. Mira, ahí nosotros primero escogemos una línea, pero la trigonometría solamente estudia triángulos, entonces nosotros tenemos que formar un triángulo. Entonces lo que hacemos es bajarlo acá, a ver, bajarlo hacia acá, y acá formamos el triángulo rectángulo. Entonces mira, acá tiene 90 grados. ¿Sí? Si nosotros ahorita lo vamos a estudiar, armamos una línea acá, entonces hacemos lo mismo, lo bajamos hacia acá,
y acá va a tener 90 grados. En el cuarto cuadrante va a pasar lo mismo. En el tercer cuadrante, perdón. Nosotros, así sea miren, así sea un triángulo acá súper eh, bajo, por decirlo así, una altura bastante baja. Entonces nosotros acá le tiramos hacia abajo y acá va a formar su ángulo de 90 grados. ¿Sí? O sea, todos los triángulos que se pueden inscribir en un círculo puede que tengan 90 grados dependiendo de la forma en que se tomen. Nosotros siempre lo vamos a tener con líneas paralelas a los ejes. Entonces, o lo puedes formar acá o tú lo puedes formar haciendo una línea de esta manera. Acá también se forma un triángulo de 90 grados. ¿Sí? Pero normalmente se toman de la primera manera. Entonces, digamos que nosotros estamos estudiando, con esto acuérdense que estamos estudiando el ángulo. Entonces, este es el ángulo teta. Y lo que nosotros estudiamos prácticamente es esta distancia que se forma acá y esta distancia que se forma acá, que forma ese ángulo. ¿Listo? En donde lo de la parte de abajo se le va a llamar coseno y en lo de la parte de la altura se le va a llamar seno. ¿Sí? ¿Listo? ¿Vamos bien? Sebas, entonces el coseno siempre va a ser 1. No, no. El coseno y el seno pueden tomar un valor máximo de 1. Pueden ser máximo 1, pero eso depende del ángulo. Entonces ponle cuidado. Volvamos a repetir eso. Esto sí me parece importante. Digamos que nosotros escojamos esta línea que va a tener un ángulo, este ángulo teta, un ángulo pequeño. Vamos a ponerle alfa, ¿sí? O pues exageremos para que entiendan el concepto. Exageremos aún más. Digamos que yo escojo un triángulo tan pequeñito que es casi que pegado al eje. Casi que pegado al eje. O sea, le podemos hacer suma a ese triángulo y nos va a quedar, digamos que le hacemos zoom y esa vaina nos va a quedar así, súper pegada al eje. Pero sigue siendo un triángulo rectángulo. La distancia en X, o sea, el coseno, en este caso, va a ser prácticamente 1, 0.90, póngale. ¿Sí? 0.90, porque miren la distancia que recorre. Acá, este va a ser coseno. Pero en el eje Y, su distancia es muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces va a ser casi 0. Póngale 0.10, 0.01, o sea, una cosa muy pequeña. ¿Sí? Pero si nosotros vamos aumentando gradualmente, entonces pónganle cuidado. Si nosotros acá aumentamos un poquito esta, acá ¿qué va pasando con el coseno? Si ven que la distancia se va reduciendo, o sea, solo miren el eje X. Entonces, digamos que yo tengo este y comienzo a aumentar el ángulo. Lo comienzo a aumentar de a poquitos. Entonces, primero escojo este. Después, escojo este. Después, escojo este. Entonces, ¿qué va pasando? ¿Qué va pasando con la distancia en coseno? Mire, acá tiene una distancia larga, pero acá ya la distancia en coseno se va reduciendo, ¿sí ven? Y acá la distancia en coseno se va reduciendo aún más. Y llega al punto en que nosotros cogemos una distancia tan pequeñita acá, un ángulo tan grande, o sea, ya cercano a 90 grados, que su distancia en coseno es prácticamente cero, prácticamente nula, ¿sí? Es esto. Miren esa distancia tan pequeñita, ¿sí ven? Entonces acá coseno va a ser muy pequeño. Y ahí es cuando ustedes dicen que coseno de 90 grados es cero, porque cuando nosotros llegamos a 90 grados, la línea que nosotros escogemos es el eje, y la distancia en X es cero, ¿sí? ¿Van captando ahí? ¿Suave? Sí. Sí. Entonces Sí. pónganle cuidado, esto es súper fácil. Vamos a determinar rápidamente cuándo coseno es cero y cuándo coseno es 1, cuándo seno es 0 y cuándo seno es 1. Entonces vamos a ponerle acá los ángulos ya. Entonces, arriba tenemos 90 grados. Acá tenemos 0 y 360. Acá tenemos 180. Y acá tenemos 270.
Entonces, acá el coseno es máximo, pero el seno es 0. Entonces, en 0 y en 360, el coseno va a ser 1, pero el seno va a ser 0. ¿Listo? Comenzamos a aumentar y el coseno comienza a disminuir, pero el seno, que es la altura, comienza a aumentar. ¿Sí ven? Hasta que llegamos a 90. En 90 grados, el coseno es 0 y el seno es máximo. El seno, la altura, es la máxima que se puede lograr. Entonces el seno sería 1 y el coseno sería 0. ¿Listo? Y acá nosotros seguimos, ta, 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 ta. Y acá cambiamos de eje. Ya estamos en las X negativas, ¿sí? Cuando pasa esto, el coseno toma un valor precisamente negativo, pero el seno tiene un valor positivo. ¿Listo? Porque seguimos por arriba del eje. Pero cuando llegamos a 180, ¿qué va a pasar? El coseno va a tomar su máximo valor, pero en la parte negativa, o sea, va a ser -1. Y el seno va a ser 0. Y si nosotros continuamos y continuamos y continuamos, hasta que llegamos a 270, acá, bueno, en el tercer cuadrante, ya les hablo de los cuadrantes por si alguien no sabe, acá tanto el seno como el coseno son negativos. Entonces, entre 180 y 270, todos los valores de seno y de coseno van a ser negativos. ¿Listo? Y nosotros llegamos a 270. 270, el seno va a coger su valor máximo, pero en el lado negativo, o sea, va a ser -1, pero el coseno no va a tener ningún valor, no tiene ninguna distancia en X prácticamente, entonces va a tener un valor de 0. Y nosotros continuamos y continuamos hasta que llegamos otra vez a 360, que nosotros ya sabemos que el coseno es 1 y el seno es 0. ¿Listo? ¿Claro? ¿Alguna duda, chicos? Es decir, que cuando llegan los cuadrantes 2 y 3, ¿eso ya sería secante y cosecante? No. Estamos hablando solo de seno y coseno. Ponle cuidado. Entonces, ok. No pregunta y de una vez la respondemos y algo. No. Hablaba que si era la inversa, o sea, coseno -1, seno a -1 No, y no. eso. En este momento solamente estamos hablando de seno y coseno, que es lo que nos importa a nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá un ángulo θ. Acá el coseno es positivo. Ah, bueno, hablamos de los cuadrantes para poder hablar de eso. El círculo, como ustedes se dan cuenta, está dividido por esta cruz en 4 partes. La parte número 1, la parte número 2, esta se llama la parte número 3, y esta se llama la parte número 4. Se les llaman cuadrantes porque son 4. Y cuando nosotros entramos a 3 dimensiones ya pasan a octantes, es súper interesante. En el cuadrante número 1, el seno y el coseno son positivos. Si ustedes se dan cuenta, el X es positivo y el Y es positivo. Cuando nosotros pasamos a un ángulo hacia acá, hacia el cuadrante número 2, los X, acuérdense que vamos a ponerle acá X, es que este amarillo no se ve nada. Listo. Los X acá son positivos y acá comienzan los X negativos. Y acá los Y positivos y los Y negativos. Entonces nosotros cogemos un ángulo acá. Entonces va a tener distancia positiva en X y va a tener altura positiva en Y. Si nosotros cogemos un ángulo cualquiera hacia acá, va a tener distancia negativa en X, o sea, el coseno, acuérdense que X estamos relacionando directamente con el coseno, y el Y lo estamos relacionando directamente con el seno, en este círculo unitario, ¿listo? Entonces el coseno va a ser negativo, entonces acá el seno y el coseno, ambos van a ser positivos. Acá el seno es positivo, ¿sí? Pero el coseno es negativo, ¿sí? Acá los dos son negativos. En el tercer cuadrante el seno es negativo y el coseno también es negativo. Y acá el seno, acuérdense que estamos en el lado negativo de las Y, va a ser negativo, pero estamos en el lado positivo de las X. Entonces el coseno va a ser positivo.
¿Listo? Entonces, si ustedes tienen una calculadora, por favor, hagamos esta actividad. Si quieren, búsquenla. Va un minuto para que busquen una calculadora o desde el celular, si tiene funciones trigonométricas. Vamos a coger el seno, todos en función seno, y vamos a coger, ustedes cojan cualquier ángulo de 0 a 90 grados, cualquiera. Entonces yo voy a coger 89. Y eso les tiene que dar un número positivo. Sí o sí les tiene que dar un número positivo. Si alguien le da un número negativo, uff, pues me dice porque creo que está metiendo mal la función, ¿listo? ¿Sí les dio? Sí, dan positivo. Listo. Entonces ahora nosotros vamos a coger cualquier ángulo de 90 grados a 180, que no sea 90 y 180, bueno. Entonces yo voy a coger 90, vamos a coger 100. Y ese también nos tiene que dar positivo porque nosotros acá ya hablamos que es la altura. Y la altura en este caso es positiva. Miren, cualquier línea que yo tome acá va a ser positiva en el eje Y. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros cojamos un ángulo entre 180 y 270? Eso ya lo sabemos. Nos tiene que dar un número, pero nos tiene que dar un número negativo. Entonces yo voy a escoger seno de 190. Y efectivamente, menos 0,17, negativo. Y lo mismo va a pasar cuando cojamos un ángulo entre 270 y 360. Entonces puede ser 271. Con eso ya funciona. Y también nos tiene que dar negativo. Mientras que si nosotros hacemos la misma actividad, pero con el coseno, entonces eso nos va a dar con los respectivos signos. En el cuadrante 1 y en el cuadrante 2 nos van a dar positivos, o sea, cualquier ángulo entre 0 y 180 nos tiene que dar positivo en coseno, pero cuando pasamos, uy, perdón, ahí me equivoqué, entre 0 y 90 grados nos tiene que dar positivo, pero cuando cojamos de 90 grados a 180 nos tiene que dar negativo. Entonces, digamos, yo voy a escoger coseno de 100 otra vez y nos tiene que dar negativo. ¿Listo? Y de 180 a 270 nos tiene que seguir dando negativo, pero cuando pasemos de 270 a 360 nos va a dar positivo. ¿Listo? ¿De acuerdo todos? Sí. Sí. Listo, súper genial. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Que con el círculo es súper fácil saber los signos de seno y coseno. Estamos relacionando el seno y el coseno con distancias, en donde el seno va a ser la distancia o la altura en el eje y el coseno va a ser la distancia o amplitud en el eje X. ¿Listo? ¿Todos vamos? Súper, súper, súper. Sebas, Dime. lo que pasa es que Hermes nos enseñó una mnemotecnia para identificar un poco más fácil los sectores en los que son positivos y eso. Y es, todos sentimos tantas cosas. Entonces se empieza a contar desde el cuadrante 1 en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Entonces Ajá. todos son positivos en el primer cuadrante. Sentimos solamente seno es positivo en el segundo cuadrante. Solamente tangentes positivo en el tercer cuadrante y cosas, solo coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Ah, ok, pues súper genial, no la sabía. A mí nunca me enseñaron eso, a mí sí me tocó full cálculo, HD ahí, quemar lápiz, pero chévere, está chévere esa mnemotecnia. Pues yo ya me la aprendí, yo ya me aprendí estas cosas así, pero si alguno de pronto tiene dificultades para aprenderlas, pues ahí está la mnemotecnia que me parece súper bacano. Pero bueno, bueno, entonces está re bacano. Vamos todos bien ahí. Entonces, como ya lo habíamos hablado, vamos a hacer la última apunte acá. Cuando nosotros comenzamos, digamos, cogemos este ángulo chiquitico y comenzamos a aumentar el ángulo y aumentar el ángulo y aumentar el ángulo, seno y coseno van cambiando, pero entonces, digamos, coseno va disminuyendo y seno va aumentando, y acá seno va disminuyendo y coseno va aumentando, ¿sí? Lo que significa
que es que mientras una aumenta, la otra disminuye. Qué pena con ustedes. Entonces, de ahí es de donde sale, digamos que, voy a borrar un poquito esto que está un desorden el tenaz. Listo, listo. Entonces nosotros teníamos un triángulo acá. Bueno, toca hacerlo manual. Tenemos un ángulo acá y nosotros un triángulo acá y nosotros relacionamos que la parte de abajo va a ser coseno, ¿cierto? Nosotros dijimos, esto va a ser coseno, coseno de teta, y que esto va a ser seno, seno de teta. Pero nosotros de entrada sabíamos que esto va a tener un radio de 1, acá está escrito, ¿sí? Entonces la hipotenusa acá es 1. Entonces nosotros, por Pitágoras, como esto sigue siendo de 90 grados, nosotros tenemos el teorema fundamental que es, digamos que esta distancia, que se puede llamar x, o en este caso la vamos a llamar coseno, y esta altura, como es un triángulo de 90 grados, se puede usar, entonces nosotros usamos Pitágoras y decimos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado tiene que ser igual a su hipotenusa, que es 1 elevado al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1. Y de acá es de donde sale esta función que es súper importante y súper utilizada. ¿Listo? Y no importa ustedes qué triángulo tomen, no importa qué ángulo ustedes tomen acá, siempre se tiene que cumplir que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Listo? ¿Es igual a 1 o a la hipotenusa? Es igual a 1, y en este caso la hipotenusa es 1. Ok. Entonces, pero esto se generaliza para todos los triángulos. O sea, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, bueno, acá me faltó el teta, coseno de teta, siempre va a ser 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado siempre va a ser 1. No va a dar otro número, no va a dar otra función trigonométrica, va a ser 1. Y ya. ¿Listo? Listo, entonces ahora, ¿con qué continuamos? Venga, a ver. Bueno, pues digamos que hay una gran diferencia. Vamos a hablar un poquito de unidades rápidamente, que creo que... ¿Qué hora es? 8 y 2. Estamos quedando cortos. Digamos que algunos saben la diferencia entre radianes y grados. No, yo no. Ustedes no han visto que se representa el círculo. De lo que yo me acuerdo es que los radianes era como con pi, ¿no? Sí. Sí, entonces digamos que los radianes y los grados es como la relación entre los grados y los números reales. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a graficar en el plano cartesiano, ustedes nunca van a ver que se grafica a 270 grados. O sea, eso nunca va a pasar. Entonces los radianes sí son números. De hecho, pi es 3,14, que es un número. ¿Sí? Entonces, digamos que por definición, pi se podría decir que es igual a 180 grados. Y mediante esta relación, nosotros sacamos el resto. Entonces, otra vez con nuestro circulito, quedó melo.
Entonces, nosotros sabíamos que acá es 180 grados, ahí donde quedó pi, y esto es pi. Pero si nosotros sabemos que esto es 90 grados, entonces, ¿cuánto va a ser en radianes? Va a ser pi medios, ¿sí? Porque 180 dividido 2, 90, y pi medios, pues pi medios. Y acá abajo vamos a tener 3 pi medios. Y acá vamos a tener 2 pi. ¿Listo? Entonces, es como esta relación entre grados y radianes se rige más que todo es por esto. De todas formas, lo que les digo, esto es como un abrebocas, rápidamente, porque esto tengo entendido que lo van a ver en matemáticas. Entonces, es para poder ahorita trabajar el tema de los vectores un poco más fácil. Listo. Entonces, eh, continuemos. ¿Con qué continuamos? Relación entre radianes y grados. Yo les voy a mandar unas imágenes de todas formas para que como que se orienten un poco mejor. Bueno, pues algo así como interesante, para que me entiendan un poco más el concepto rápidamente. Vamos a hacerlo Full H así a toda velocidad. Vamos a borrar todo esto. Y esto también. Borremos todo. Listo. Entonces, para que el concepto ya quede claro así, y que a mí me quede claro que a ustedes les quedó claro, entonces, por favor, acá sí necesito que participen para saber si me están entendiendo o si no. Entonces, acá nosotros relacionamos la distancia del valor x, la estamos relacionando con el coseno. Y acá el y lo estamos relacionando con el seno. Entonces, ¿listo? Entonces, chicos, vamos a comenzar con ángulos pequeños, ¿listo? Vamos a intentar manejarlo en radianes, ¿listo? Entonces, acá este es 0 radianes, eso parece un teta, 0 radianes o 2pi, es lo mismo. Vamos a mirar únicamente el coseno, ¿listo? Únicamente el coseno. ¿O quieren empezar por el seno? No, empecemos por el seno. Vamos a mirar únicamente el seno, que es como más fácil de ver. Entonces, cojamos morado, línea recta. Entonces, pónganle cuidado. El seno. ¿El valor del seno acá cuánto es? 0. 0. Cero. Su altura es 0. ¿Listo? Entonces, yo voy a ir anotando acá. Entonces, todo lo que ustedes me van diciendo, yo lo voy a ir anotando. Cuando el ángulo es 0, 0 radianes, entonces su altura es 0. Entonces ahora nosotros vamos a comenzar a subir un poquito. Entonces vamos a comenzar a subir. La altura de y comienza a tomar cierto valor hasta que llega acá. Seno de 45, si lo quieren comprobar, es raíz de 2 sobre 2, que no sé cuánto es realmente, entonces acá me toca sacarlo. 0.71, ¿sí? Pero si tomamos valores más pequeños, entonces, bueno, tomemos seno de 4 grados. Comienza 0.7. Seno de 10 grados. 0.17. Comienza a aumentar poquitico, pero siempre menor que 1. Hasta que llegamos a seno de 30 grados. 0.5. Entonces acá nosotros tenemos 1 y acá tenemos -1, que son los valores que va a tomar prácticamente esto. Va a tomar máximo un valor de 1 y va a tener un valor máximo, o bueno, mínimo, perdón, de -1. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Ah, no, pues acá tenemos, vamos a definir acá, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi.
¿Listo? Entonces nosotros comenzamos a aumentar. ¿Y qué comenzó a pasar con esos valores? Comenzó a aumentar el valor también. Entonces, cuando nosotros llegamos a 45 grados, que es más o menos por acá, toma un valor de, perdón, de 30 grados, que es como por acá, toma un valor de 0.5. Vamos a aproximarlo, que es por acá. Pero cuando nosotros llegamos a un valor de 45 grados, seno de 45, nos dio 0.71, o sea, como por acá, póngale. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros tomemos valores más y más grandes? Que seno comienza, la altura, fíjense solo en la altura, comienza a parecerse a 1, hasta que llegamos a pi medios. Pi medios. Exactamente. En donde pi medios, ¿cuánto es la altura? 1. No. 1. Entonces acá en pi medios la altura va a ser 1. Súper genial. Después de eso, después de que pasamos la altura, nosotros continuamos con ángulos más grandes después de pi medios, después de 90 grados. 91, 92, 93. ¿Y qué va a pasar con la altura? Va a disminuir. Comienza a disminuyendo. disminuir. Exactamente, entonces acá vamos a comenzar a tomar valores así súper bacanos, va a comenzar a caer, a caer, a caer, a caer, hasta que llegamos a pi, y en pi su altura es 0, nuevamente. Entonces, después de que nosotros pasamos este eje, los valores de la altura, los valores de y, comienzan a ser negativos, ¿cierto? Y comienzan a aumentar o a ser más negativos cada vez. Entonces acá nosotros continuamos con nuestra gráfica. Entonces comenzamos hasta que llegamos a 270 grados. Ya me cogieron la idea. 270 grados. ¿Cuánto es la altura de ahí? Es la máxima, o bueno, la más pequeña que puede tomar, que va a ser -1. Y acá es cuando sale la gráfica de seno, que sube, 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 baja, baja, y acá forma como 2 medios círculos. ¿Listo? Melo, bacano, ¿sí entienden? Sí. Sí, Vamos bien, vamos bien. Sí, sí, sí. Listo. La de seno es fácil. Ahora vamos a sacar la gráfica de coseno. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora no nos vamos a fijar en la altura, sino nos vamos a fijar en su ancho prácticamente. Entonces, ¿cómo es su ancho? Entonces acá lo mismo. 1. Acá vamos a tener un valor máximo de 1 y un valor máximo de -1. Y acá vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Este va a ser pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Entonces, listo, vamos a hacer la misma actividad rápidamente. Yo creo que no vamos a alcanzar, pero bueno. Acá, ¿cuánto es la distancia en x? O sea, el coseno. 1. 1. 1, distancia máxima. Entonces nosotros vamos a comenzar arriba. Cuando nosotros comenzamos a movernos a través de este círculo, su distancia en x va a comenzar a disminuir, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener un comportamiento muy parecido al anterior. Entonces comenzamos acá en 1 y comenzamos a bajar, hasta que llegamos a pi medios. En pi medios, ¿qué pasa? Que el valor de coseno es nulo, es 0, ¿listo? Y nos seguimos moviendo, pero a partir de este punto, los valores en su distancia en x comienzan a ser negativos. ¿Sí se dan cuenta? Y comienzan a crecer. Entonces acá 0.1, 0.2, coseno, no, 0.17, 0.24, hasta que llegamos acá como a 45 grados. Y entonces acá tenemos esto. Tenemos esto así, Y cuando llegamos a pi, ¿qué pasa? Toma su valor máximo coseno. Toma su valor máximo, pero en el lado negativo. Entonces va a ser -1. Entonces acá llegamos a -1.
Y continuamos, entonces, pues normie, seguimos acá. Y su valor comienza a ser cada vez más positivo. O sea, sus valores negativos comienzan a decrecer hasta llegar a 270 grados, o sea, a 3 pi medios, entonces su valor vuelve a ser cero. ¿Listo? Volvemos acá, cero. Y nosotros continuamos. Acá sus valores vuelven a ser positivos. Si se dan cuenta, ya pasamos a la distancia en x positivos. Y chun, llegamos otra vez a 2pi. Entonces, llegamos a 1. Eso es importante, llegamos a 1 positivo. Entonces nosotros pasamos acá por 2pi, y llegamos acá arriba. ¿Listo? Y así es que queda la gráfica de coseno. Bueno, pues, o sea, es una idea. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces, digamos, bueno, vamos a leer esas gráficas en GeoGebra, aprovechando que podemos usarla. Y se van a dar cuenta que ahí no aparecen grados, nunca van a aparecer grados. De hecho, ni siquiera aparecen radianes. Ustedes tienen que tener presente cuánto es el valor de pi. Entonces ya les voy a mostrar por qué. Entonces, espérense a ver. Listo. Entonces va a ser y igual a seno de x. Entonces pónganle cuidado. ¿Cuánto dijimos que valía? Miren esta gráfica tan preciosa. Bueno, como el círculo es infinito, entonces sigue dando vueltas y sigue dando vueltas, entonces la gráfica pues es infinita. Pero a mí lo único que me importa es la primera parte. Si se dan cuenta que no aparecen radianes, ni siquiera aparecen grados, bueno, grados ni por el chiras. Radianes de pronto, pero ahí muy implícitamente. Entonces acordémonos. Pi tiene un valor aproximado de 3,14, ¿cierto? Y acá arriba tenemos en el círculo, vengan y lo hacemos acá otro circulito, rápidamente. Acá en el circulito, nosotros tenemos que este es pi medio, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a coger la calculadora y vamos a poner 3,14 dividido entre 2. ¿Cuánto les dio? 1,57. 1,50. 1,57. Entonces vamos a mirar acá. Miren, este 1,5, bueno, acá se ve mejor. Este 1,5, un poquito más corrido, es donde toma su valor máximo, ¿sí se dan cuenta? Miren. ¿Cuánto dijimos que valía pi? 3,14. Cuando nosotros llegamos acá, este es pi. Entonces tiene que ser aproximadamente 3,14. Entonces miren, acá está el 3,1 punto algo. Acá está el 3,14. Y así sucesivamente. 3 pi medios, bueno, yo les voy a decir 3. 3 pi medios da un valor de 4,71. Entonces acá 4,71, 4,6, como por acá. Acá sí ven que toma como su máximo valor. Y acá 2pi, o sea, 2 por 3,14, da 6,28. Entonces 6,28, un poquito pasaditos. Entonces era lo que les decía. Ustedes nunca van a ver una gráfica de seno, coseno, tangente, cotangente con grados. Eso es imposible. O bueno, hasta el momento no es posible. Entonces los radianes es como esa relación, es como ese vínculo entre los grados y los números reales, ¿sí? Pi tiene un valor real, pi tiene un valor numérico. Y ese valor numérico es el que nosotros graficamos en nuestras funciones, ¿sí? El que ponemos en nuestras funciones cuando vamos a graficarlas. Entonces, para que tengan presente. Bueno, ¿qué hora es? 8:18. Vamos bien, vamos bien. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes antes de continuar.
¿No? ¿Todo claro? Yo tengo una pregunta. El uno que era el del radio, ¿ese siempre va Ajá. a ser uno o puede cambiar para lo de la hipotenusa? Buena pregunta. Vale, lo que pasa es que uno hace la actividad como con uno porque así es fácil de entenderlo, pero ese concepto se extiende a todos los triángulos. Entonces, obviamente, obviamente, y eso se puede ver bastante, vamos a ponerle 4 3 5. ¿Listo? Este es un triángulo muy conocido, 3 4 5. Es un triángulo rectángulo. Si tú te das cuenta, la hipotenusa siempre va a ser mayor que sus catetos, ¿sí? Entonces, digamos que si nosotros quisiéramos sacar, bueno, vamos a estudiar este ángulo, este de acá, teta. Si nosotros quisiéramos sacar seno de teta, seno de teta nosotros lo definimos como cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto en este caso sería 3 y la hipotenusa sería 5. Eso nos da un valor de 0.6, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros, a pesar de que trabajamos con hipotenusa 1, nosotros trabajamos con triángulos que no tienen hipotenusa 1, pero la hipotenusa siempre va a ser mayor que sus catetos. Significa que el concepto de que el seno, el mayor valor que puede tomar es 1, sigue manteniéndose, ¿sí? Entonces, si nosotros hallamos seno acá, nos dio 0.6. Y si hallamos coseno de teta, entonces el cateto adyacente sobre hipotenusa va a ser 4 sobre 5, que de todas formas va a seguir siendo menor que 1. En este caso sería 0.8, ¿sí? Entonces, a pesar de que nosotros trabajamos con hipotenusa 1, esto sirve para cualquier triángulo rectángulo. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado siempre va a ser 1. Entonces, digamos que si nosotros, bueno, si ahí la hacemos, 6,0 al cuadrado más 8, 0,8 al cuadrado, esto nos tiene que dar 1. Entonces, venga y comprobamos. Efectivamente, uno exactico. Si alguno lo está haciendo ahí en la casa, súper genial. Entonces la respuesta es, pues sí, lo trabajamos con uno, pero lo puedes trabajar de esa manera con cualquier triángulo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? No, gracias, sí, gracias, ya lo entendí. Ya, gracias. Dale. Bueno, parece que no hay más dudas. ¿Todo claro? O hay dos opciones, como no dicen nada, o no han entendido nada y les da pena preguntar, o lo han entendido todo, que espero que sea la segunda. Listo. La identidad elemental. Entonces, ¿ahora qué siguen? Bueno, entonces continuemos acá, álgebra, trigonometría. Génesis. Bueno, entonces nosotros ahora vamos a continuar con lo que nosotros comenzamos y fue con los vectores. Nosotros con las unidades vectoriales. Entonces nosotros, ¿qué unidades podemos encontrar como unidades vectoriales? Nosotros podemos encontrar la fuerza, fuerza-peso, la velocidad, campo eléctrico. Más que todo nosotros vamos a trabajar con fuerzas y nosotros vamos a hacer uso de la trigonometría para poder encontrar sus componentes, poder operarlas, poder sumarlas, poder trabajarlas, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a seguir viendo, operaciones con esos vectores que nosotros acabamos de ver mediante el uso de la trigonometría. Entonces, bueno, vamos a empezar con la suma de vectores. Entonces, la suma de vectores se puede hacer de dos maneras. Nosotros siempre especificamos un plano cartesiano o un plano de referencia, a lo que yo digo un plano de referencia. Y nosotros vamos a suponer que tenemos dos vectores. Supone que tenemos acá un vector rojito, flechita, y tenemos otro vector azul. Entonces nosotros podemos hacer, permítanme un momentico, ya vengo, no me demoro, tengo que hacer una cosita.
¿Listo? Continuemos. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hacer la suma de vectores. Entonces, la primera forma de hacer la suma de vectores es de manera gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así de manera gráfica? Pues hay una norma que se llama la ley del paralelogramo, o hay otra que es la ley del triángulo, pero pues es la misma, la verdad, solo es como que un tipo como que quería prestigio y dijo, no, pues la mía es diferente ya, pero no, eso es lo mismo, prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, vamos a suponer que tienen flechitas, pero se las voy a quitar. La flecha es súper importante. No, es que no se puede hacer una flecha acá. No, parece que no. Bueno, voy a intentar hacérsela entonces más bonita, para que se pueda entender. Listo. ¿Sí me están escuchando o es que no sé si prendí el micrófono? Sí, sí, se escucha. Ah, listo. Listo, entonces tenemos acá los dos vectores, bien bonitos. Y nosotros vamos a hacer la suma del paralelogramo. ¿En qué consiste la suma del paralelogramo? Es en formar un paralelogramo moviendo los dos vectores hacia la punta del otro. Entonces digamos que nosotros vamos a coger este vector y lo vamos a transcribir igualito, con la misma magnitud, con la misma dirección, con el mismo sentido, pero lo vamos a poner es en la punta del otro. Entonces, acá nosotros vamos a ponerlo. Y el azul, con el azul vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a ponerlo exactamente igual, pero desde la punta del otro. Y vamos a formar un paralelogramo. Y el vector resultante, bueno, le escribo, este sería A, sería B, y se les pone una flechita arriba. A más B sería igual a C, que sería otro vector. Entonces C, en este caso, sería el vector desde la punta de estos dos hasta la punta de las flechas, ¿listo? Entonces, digamos que si ustedes tienen los vectores bien escalados en un cuaderno con cuadrículas súper bonitos, eso les da. Entonces ustedes dicen, no, pues voy a tomar 2 hacia acá y 3 y 2 y acá le voy a tomar 4 y 1. Y ustedes lo hacen así en el cuadernito y eso les da. Y uno dice como, uff, parce, severo. Entonces, digamos que eso puede ser un desvare. Normalmente no se hace así, porque pues también es muy inexacto. Depende mucho, tiene muchos errores, el error de que uno ponga bien la regla, el error de que uno haga bien la recta. Entonces, pues, o sea, antes la gente, no sé si ustedes sabían, pero antes la gente sí hacía los planos a mano, y había gente que trabajaba haciendo planos a mano, y esa gente era muy meticulosa. Pero ahorita como ya tenemos programas y todo eso, entonces pues como que ya esto se descuidó un poco. Entonces ya es como, eh, pues uno le enseña y a nosotros también nos lo enseñan, es como decir, pues sí, se puede hacer así, pero normalmente no se hace así. Pero pues importante saberlo, ¿listo? Y existe otra forma de hacerlo, que es la que más vamos a utilizar, y es la razón por la que enseñamos trigonometría, y es mediante componentes, ¿listo? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es descomponer ese vector en componentes X. Entonces, componentes X y Y. Entonces nosotros tenemos nuestro vector así súper bien armado. Y nosotros lo que vamos a hacer es formar un triángulo rectángulo y usar propiedades de trigonometría para encontrar la sombra de ese triángulo en el eje X y para encontrar la sombra de ese triángulo en el eje Y. Entonces acá vamos a ponerle Y y acá vamos a ponerle X. ¿Para qué hacemos esto? Para que las cuentas sean mucho más fáciles, ya se darán cuenta. Entonces digamos que nosotros tenemos un triángulo de magnitud M, de hipotenusa M en este caso, y nosotros queremos hallar su distancia en X, vamos a ponerle X', ¿listo?
Entonces vamos a usar las propiedades trigonométricas. Cuando nosotros trabajábamos con X, qué relación utilizábamos? Coseno. Coseno, perfecto. Entonces, nosotros decíamos, coseno, papi, use eso es directamente con X. Entonces, coseno de teta, acá está el ángulo, coseno de teta, nosotros lo definíamos como cateto opuesto, no, como cateto adyacente, sorry, fue mi culpa, sobre hipotenusa. Entonces nosotros dijimos, pues bien, pero el cateto adyacente en este caso, ¿cuál es? En el cateto adyacente en este caso es x', que es la distancia que nosotros queremos hallar, y la hipotenusa sería la magnitud m del vector, ¿sí? Pero es que nosotros no queremos hallar el coseno, nosotros queremos hallar x'. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues la despejamos, fácil. Entonces esta m, que está dividiendo, la vamos a pasar acá a multiplicar con coseno de teta, y nos va a quedar que x' va a ser igual a coseno de teta multiplicado por m. Bueno, normalmente la notación no se hace así, o sea, normalmente se escribe primero el m multiplicado por coseno de teta. ¿Sí? Entonces, digamos que, ¿por qué es súper interesante esto? Porque nosotros podemos hallar ángulos así súper rápido. Digamos que una vez que ustedes se aprendan esto, que la distancia en x de ese vector va a ser la magnitud del vector por coseno en teta, va a ser súper fácil. De hecho, vamos a ver si me están captando. Para hallar y' va a ser igual, pero va a ser m por seno de teta. ¿Todos están de acuerdo? Sí, Y ahora vamos a Sí, ponerlo aún así como, no, es que estamos unos duchos en vectores, un duchos en trigonometría. Vamos a ponerle un nuevo ángulo alfa. Entonces acuérdense que cuando yo defino este nuevo ángulo alfa, el cateto opuesto y el cateto adyacente cambian. Entonces yo digo, pero yo sigo queriendo hallar, yo sigo queriendo encontrar x' y y', pero yo digo, no, esos son propiedades trigonométricas, súper fácil, venga y se lo hago. Entonces uno dice, sin mente, uno le dice, x' va a ser igual a m por seno de alfa, y y' va a ser igual a m por coseno de alfa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguno se perdió ahí? Yo. sí, ¿lo Listo, no podrías pasa nada. repetir, por favor? No pasa nada, no pasa nada. Ya van a entender. ¿Sí se acuerdan que yo les dije que cuando yo cambiaba el ángulo, cambiaba el cateto opuesto y cambiaba el cateto adyacente? Que es lo único que sigue igual, sigue la hipotenusa. La hipotenusa sigue igual, ¿cierto? Entonces vamos a olvidarnos de ese cateto teta que yo escribí acá y vamos a concentrarnos solo en el cateto alfa. Entonces, ¿cuál sería el cateto opuesto? El cateto opuesto sería este que está acá arriba, que en este caso sería x', esta distancia es x', y el cateto adyacente pasa a ser y', ¿cierto? ¿Sí vamos bien? Sí. Otra Listo, vez. listo. sí. Pero entonces ahí X no tomaría coseno. No, porque acabo de cambiar el ángulo, acuérdate. Entonces ponle cuidado. Coseno de alfa, ya no es teta, va a ser igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto adyacente? O sea, el que acompaña el ángulo en este caso. La La Y'. Sería prima. la Y'. Y', exactamente. Y' sobre M. Entonces, yo quiero Y', despejo acá. Entonces me va a quedar M por coseno de alfa va a ser igual a Y', que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Por eso les digo que no se acostumbren solamente a que X, o sea, la parte de abajo, siempre va a ser coseno y que la parte de arriba siempre va a ser seno. Es lo que les digo, depende del ángulo que estamos estudiando. El coseno, apréndanselo más bien así, el coseno es siempre el que acompaña el ángulo. Entonces, en este caso, el que acompaña el ángulo alfa es Y'. Y el opuesto
el que está del otro lado, que acompaña el ángulo alfa, es x'. Entonces, en este caso, el coseno es y', este es coseno y este sería seno. ¿Listo? ¿Estamos claros o alguien que ahí está como aún con dudas? No, sí, ya entendimos. ¿Ya? No, ya Ok. está claro. Sí, ya. Full HD 4K, perfecto. Perfecto. Entonces, pues nosotros ahora vamos a definir algo que se llama los vectores unitarios. El seno y el coseno prácticamente son vectores unitarios, solamente que ustedes aún, como que de pronto, algunos de pronto sí lo saben, pero algunos no. Y implícitamente lo hemos visto ahí. Los vectores unitarios son vectores que tienen como norma 1, magnitud 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué hora es? Uy, fue madre. Uy, fue madre. Bueno, nosotros trabajamos con el eje coordenado XY. ¿Sí? Sí. Entonces nosotros vamos a definir dos vectores unitarios en este caso. El primer vector unitario que vamos a definir, por definición, ustedes lo van a encontrar en libros, en lo que sea, como I. Se va a llamar I. El vector I. Este es el vector I. Y lo ven con un sombrerito así. El vector I tiene una particularidad y es que va a tener coordenadas 1, 0, perdón. 1, 0, 1,0. Siempre va a estar sobre el eje X. Nunca lo van a encontrar por fuera del eje X. Y la particularidad de los vectores unitarios es que cuando uno los multiplica por cualquier número, ese vector unitario toma el valor del número que nosotros estamos multiplicando. Entonces digamos que nosotros tenemos el vector 3. Entonces nosotros tenemos acá un vector de magnitud 3. Entonces uno dice, bueno, ¿yo cómo paso del vector unitario I al vector 3? Uno dice, no, pues usted solamente coja el vector unitario I, que es 1,0. Bueno, estos son coordenadas. Los vectores se representan más que todo es con estas cositas. 1,0. Coja el vector I, este es el vector I, y multiplíquelo por 3. Lo que va a hacer este 3 es que va a pasar a multiplicar la coordenada en X y va a pasar a multiplicar la coordenada en Y. Entonces, 3 por 1, 3. Y 3 por 0, 0. Entonces es súper fácil pasar de un vector unitario a cualquier otro vector. Solamente es multiplicarlo por la magnitud del vector que yo quiero llegar, ¿sí? Pero normalmente no se escribe así. Normalmente no se escribe 3 por 1,0, sino se escribe 3i. Lo que significa que es un vector que tiene magnitud 3 en la dirección X. ¿Listo? Por otra parte, nosotros tenemos el vector J, que es otro vector unitario, pero que se encuentra en Y. Ese vector J tiene la particularidad de que tiene como magnitud 1 también, tiene magnitud 1, y tiene coordenadas 0,1. ¿Listo? 0,1. También tiene magnitud 1. Bueno, hay algo que se me pasó, la verdad es que se me pasó, pero bueno, yo creo que acá si lo podemos meter no se me confunden. Bueno, espero que no se me confundan. No, eso lo explico ahorita, más bien. Bueno, el J, entonces vengan y borro esto. Listo, entonces este se le va a llamar el vector J. Es un vector y pasa lo mismo que con el vector I. Entonces, si yo quiero un vector en la dirección Y, digamos de 4, lo único que yo voy a hacer es multiplicar 4 por el vector unitario 0,1 y eso me va a dar un vector que va a tener magnitud 0 en X, 4 en J. ¿Listo? Pero, como les acabo de mencionar, normalmente esta operación no se hace si no se escribe 4J. ¿Sí? Entonces pónganle cuidado. Digamos que yo tengo un vector 3 acá
y tengo un vector hacia arriba 4. Hacia arriba de 4, que son los vectores que yo acabo de determinar, por ejemplo. Y yo quiero hacer la suma de vectores. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, pues es re fácil. Hagamos la regla del paralelogramo, que ya la vimos, y vamos a poner acá 3. Así. Y vamos a poner el vector 4 acá. Eso nos forma un cuadrado perfecto. No un cuadrado, un rectángulo, sorry. Perfecto. Y la suma va a ser la diagonal. Entonces va a ser esta de acá. ¿Sí? Entonces yo sé que en la parte de, de abajo, perdón, va a tener una magnitud 3. Y en la parte de arriba va a tener una magnitud de 4. Entonces yo, ¿cómo hallo la magnitud de este vector? La magnitud, vamos a ponerle A. La magnitud de A. Chicos, péguense a la trigonometría como pues, a lo que marca. Esto mide 3, esto mide 4 y esto tiene 90 grados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pitágoras. ¿Listo? Entonces, la magnitud de A va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Significa que la magnitud de A va a ser igual a 5. ¿Estamos todos? Hello, aló. Sí, sí. Profe, Sí, sí. ¿Por qué A5? Ah, ok. Listo. Porque, ¿te acuerdas que Pitágoras nos decía que si tú tienes un triángulo rectángulo, la suma de sus catetos al cuadrado, cateto 1 más cateto 2, va a ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado? Sí. Entonces nosotros usamos Pitágoras porque mira que acá nosotros tenemos un vector de dimensión 3 y hacia arriba tenemos un vector de dimensión 4, que en este caso yo no puse el 4 acá, sino lo puse acá. Y acá formamos un triángulo rectángulo. Por lo que formamos un triángulo rectángulo es que nosotros podemos usar Pitágoras. Entonces nosotros vamos a usar Pitágoras en donde el cateto 1 va a ser 3 y donde el cateto 2 va a ser 4. ¿Sí? Y nosotros queremos hallar la magnitud de A, que en este caso va a ser la hipotenusa. ¿Sí te das cuenta? Sí. Ese sí estuvo un poquito largo. Ahí hay algo. O sea, sí, sí o sí. Sí, rotundo. Entonces, siempre Ah, que queramos hallar la resultante entre dos vectores, tendríamos que hacer hipotenusa. Digo, Pitágoras, perdón. sí, eso estuvo buenísimo. Ten- Bueno, sí, tendríamos que hacer Pitágoras. Normalmente sí. Cuando nosotros trabajamos con vectores unitarios, esa es la ventaja, que siempre va a ser Pitágoras. ¿Listo? Pero solo con vectores unitarios. Cuando ya, porque se forman triángulos rectángulos, precisamente. Pero si ya dejan de ser triángulos rectángulos, ahí ya toca aplicar ley del seno y del coseno. Pero mientras sean con triángulos, con vectores unitarios, que es lo que nosotros estamos trabajando, sí, siempre se va a usar Pitágoras. Entonces acá, como tenemos Pitágoras, uno le dice, no, pues revise tu papá, ponga estos números acá y saque la hipotenusa, y la hipotenusa va a ser la magnitud de nuestro vector A, que es el que nosotros estamos hallando. Entonces vamos a meter 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, va a ser igual a A elevado al cuadrado, a la magnitud de A. 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, igual a al cuadrado, pero pues como a está al cuadrado y yo la quiero solita, entonces saco raíz a ambos lados, la potencia se cancela con la raíz prácticamente, bueno, es valor absoluto, y 9 más 16 va a 25, entonces nos queda raíz de 25 igual a, y nos dice que A va a ser igual a 5. Significa que ese vector va a tener una magnitud de 5. A igual a 5. ¿Listo? Ya entendí. Listo, genial. Sí. Genial. Entonces, continuemos. Entonces acá, continuando con nuestra suma y operación de vectores, nosotros tenemos acá un vector, bueno, no lo voy a borrar, de hecho, casi lo borro.
Nosotros tenemos este vector que es 0,4 y tenemos este vector, ay, lo borré. Bueno, este vector era 3,0, ¿sí? Y nosotros queremos sumarlo, lo que hicimos fue sumarlo. Entonces nosotros cogimos 0,4 más, qué pena los números feos, es que es súper difícil escribir con el mouse, más 3,0. Entonces lo que nosotros hacemos es sumar las x con las x y las y con las y. Entonces acá nos queda 3 más 0 y 4 más 0. Entonces nos queda el vector 3,4, o sea, 3 en x, 4 en y. ¿Sí ven? 3 en x, 4 en y. Entonces ahí es como un plano cartesiano, ¿no? Pues muévete 3 en x y sube 4 en y y te queda el vector resultante. Es prácticamente eso. ¿Listo? Entonces, pero nosotros, digamos que nosotros normalmente no escribimos esta notación, porque pues digamos que a veces no es práctica, digamos que no es práctica, ¿sí? Entonces lo que nosotros escribimos normalmente es 3i, 3 por el vector unitario y en la dirección x, más el vector 4 en la dirección j, o sea, en la dirección y. ¿Y cómo nosotros sacamos la magnitud de ese vector? Cogemos las i y las j y aplicamos Pitágoras directamente. Ya no tenemos que hacer todo el procedimiento, sino tú tienes cualquier vector en vectores unitarios, en ij, y más adelante vamos a ver k. Entonces tú dices, re fácil, ¿cuál es la magnitud del vector resultante? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Métele eso raíz y te da la magnitud del vector resultante, r. Entonces el vector resultante de r, que en este caso es a, va a ser igual a 5. ¿Listo? Y acá como un datazo que ahora sí me van a entender. Ojalá. Espero que me entiendan. Los vectores unitarios también tienen su magnitud, también tienen su norma. Nosotros podemos hallar vectores unitarios en el espacio, pero eso es otro tema. Entonces, si si nosotros cogemos este vector j y lo ponemos así como en coordenadas de vectores unitarios, nosotros diríamos que ese vector es 0i, porque no tiene valor en i, más 1 en j, ¿cierto? Y nosotros sacamos Pitágoras, entonces nosotros quedamos como 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, raíz de esto, esto me quedó horrible, más 1 el cuadrado, y le sacamos raíz a esto, y eso nos va a dar el vector resultante j. Y adivinen qué nos va a dar, pues nos va a dar 1. Eso significa un vector unitario, que su magnitud, que su norma, que su altitud, o sea, lo que sea, va a ser 1. Y va a pasar lo mismo con i. Sería como el módulo, ¿sí? Exactamente, su módulo es 1. Solo que normalmente no digo módulo porque, pues, es más fácil como magnitud. Que digan como magnitud, su altura, su distancia, tal, va a ser 1. Entonces, esa es la particularidad de los vectores unitarios, que su norma, su magnitud, su módulo es 1. ¿Listo? Y nosotros multiplicamos esos vectores por escalares para poder sacar el resto de vectores. Entonces, ¿qué hora es? No, ya nos pasamos. Bueno, yo creo que dejamos así por hoy para que ustedes tomen un descanso de 10, 15 minutos y se preparen para la otra clase. ¿Alguna duda, chicos, con lo que vimos hoy? Pues el otro tema... yo les dije que les iba a subir un taller ayer, no lo he podido subir, qué pena, chicos, estaba muy colgado con cosas. Yo creí que iba a ser un poco más suave, pero no, he estado retareado, entonces yo tan pronto se lo suba, les aviso y les digo los plazos y todo, ¿listo? Y depende cómo les vaya en el taller, entonces ahí miramos qué hacemos la otra clase. A los que han tenido dudas, y dejo la propuesta abierta, las personas que me han preguntado por dudas, se las he respondido, creo. Hasta el momento solo me han escrito 2 personas por dudas, entonces cualquier cosa, a veces me demoro un poco en responder, pero yo respondo siempre. Cualquier cosa me pueden escribir al interno, le pueden escribir a Gaby, ya saben, ¿listo? Preguntas de la clase de hoy y cerramos sesión. ¿No? ¿Por qué razón es que se llama X'? No, es un valor que yo le quise poner. La verdad es como una variable. O sea, si tú le hubieras querido poner una letra como A o B o C, te la puedes poner. Yo le puse X' porque
No sé, es como mañas que a uno le enseñan, pero no, realmente puedes ponerle cualquier valor. La teoría es la misma. Dale, gracias. Listo, muchachos. Yo creo que vamos a seguir trabajando así en Paint, que es como magia. Lástima lo del Zoom, que el Zoom sí tiene la pantallita ahí para editar y todo. ¿Hoy subes esta clase? Uy, yo la puse a grabar. Ay, carajo. Sí, ahí sale Uy, que está sí. grabando. Uy, sí. Sí, sí, sí. Sí, ya la subo. De hecho, la voy a detener ya mismo. Y la subo. Gracias. Lo que pasa es que descargarla se demora como media hora, entonces. Y yo pues ahorita la verdad entro a clase, entonces yo creo que la subo por ahí por la tarde, noche. La estaría subiendo, si no antes. Y stop recording.